Tengo el gusto de presentar al doctor Adrián Whitwer, quien es ingeniero mecánico y magíster egresado de la UNE. También es doctor en ingeniería de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, Brasil. Actualmente se desempeña como profesor adjunto de dedicación exclusiva de la Facultad de Ingeniería de la UNE. Es investigador en el área de ingeniería de vientos e integra el Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica, conocido como IMIT, e Instituto de Doble Dependencia CONICET-UNE. También se desempeña en la gestión como secretario de investigación de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Tendremos ahora el gusto de escucharlo en un tema muy original, no tan frecuente, ¿no?, en las líneas que se investigan dentro de la ingeniería, como es la experimentación en aerodinámica aplicada a problemas de ingeniería mediante ensayos en túnel de viento. Estimado Adrián, tenemos el gusto entonces de escucharte. Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación y Bueno, te dejo con el público entonces. bueno, muchas gracias Laura de nuevo. Bueno, yo voy a hablar de lo que es aerodinámica aplicada, algunos problemas de ingeniería, pero en realidad lo que voy a presentar no es nada personal, digamos, es el trabajo de un grupo de investigación. El grupo de investigación justamente se llama Aerodinámica Aplicada, es un grupo que está eh, medianamente consolidado, lo coordina Mario de Bortoli. Tenemos dentro del grupo varias líneas de investigación, varios proyectos que se fueron sucediendo, que tienen que ver con las cargas aerodinámicas, con la dinámica estructural, alguna cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, principalmente con la cuestión atmosférica. Hemos incursionado también en aerogeneradores y en lo que se llama confort en edificios, en edificaciones de cierto tamaño. Los investigadores y personal de apoyo que participan de este grupo son Jorge Marighetti, que también dirige un proyecto, Mario de Bortoli, que recién dije es el que coordina el grupo, Gisela Álvarez y Álvarez, que es magíster y que su magíster lo desarrolló en el área también, Marcelo Agotti, que trabaja más en la parte numérica, pero que nos da una apoyatura en todo lo que tiene que ver con las simulaciones numéricas, Bruno Natalini, que está trabajando en la parte de normativa, que también es muy importante en el área, Juan Manuel Rodríguez Aguirre, Beatriz Iturri, y bueno, Adotti, que lo mencioné antes, son CPA y que vinieron de alguna manera a parar al laboratorio a través del IMIT. Como vos dijiste, nosotros participamos de las actividades del IMIT. Y también tenemos a Sandra Udrizar Lescano, Julián Medina, que no están a tiempo completo con su trabajo de investigación aquí, pero participan también. Julián Ortiz también es personal de apoyo nuestro, así que más o menos ese sería el equipo de trabajo. También tenemos la apoyatura de otros participantes que no son del propio laboratorio, como Gustavo Veroli, que nos da una mano grande en todo lo que sea impresión 3D. Y también hemos trabajado en conjunto con Guillermo Castro, Javier Roginski y Juan Manuel Podestá, que son parte del laboratorio de mecánica computacional también de la Facultad de Ingeniería. En principio lo que voy a presentar tiene que ver más que nada con la transferencia tecnológica y la asistencia técnica, pero previamente
les voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con la ingeniería de viento, con las características de nuestro túnel de viento y con la simulación de los vientos de capa límite. Ya sobre el final, les quiero comentar un estudio que en realidad es un ensayo de consultoría que se hizo para un parque fotovoltaico que de alguna manera permite enlazar esta presentación con la que viene, que tiene que ver justamente con parques solares, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que les decía de la ingeniería de viento, lo que quiero mencionar sobre todo es que lo que un poco disparó a esta nueva disciplina, nueva digo yo, ya tiene bastantes años, pero digamos, lo que hizo que se le preste atención fue el colapso de un puente, el puente de Tacoma, en un evento de, de viento relativamente fuerte, no tan fuerte tampoco, colapsó ese puente y bueno, a partir de ahí es como que empezó a desarrollarse esta nueva disciplina que se conoce como ingeniería de viento. Sobre todo tuvo una especie digamos, de referente que fue el profesor Davenport de Canadá, y a partir de el año 61 comenzó a desarrollarse este, esta, esta, esta disciplina eh, con conferencias que se hacían, conferencias internacionales que se hacían cada 4 años y con el surgimiento de una revista específica del área, digamos. Del 80 para acá empezó lo que tiene que ver con el desarrollo de sistemas de medición que mejoraron mucho, ya que es fuertemente experimental lo que se hace en ingeniería de vientos, y más actualmente aparecieron los métodos computacionales vinculados a esta disciplina y hoy en día lo que estamos viendo es que aparece la optimización y la ingeniería artificial aplicada a problemas de ingeniería de vientos. Bueno, acá está simplemente el evento que les mencionaba, que es el colapso del puente de Tacoma. Ese puente estaba en el estado de Washington. Era un puente que se había inaugurado unos meses antes y el 7 de noviembre del 40 colapsó por un viento que para nosotros no es un viento extremadamente fuerte, un viento de 64 kilómetros por hora, y lo que pasó fue que ocurrió un fenómeno de inestabilidad dinámica que hoy está bastante estudiado, que se llama flutter aeroelástico, y que disparó un poco todos los estudios que tienen que ver, sobre todo con la parte de inestabilidades dinámicas producto del viento atmosférico, ¿no? Bueno, la ingeniería de viento abarca una serie de tópicos que tienen que ver con la micrometeorología, con la aerodinámica, con la turbulencia. El análisis dimensional interviene mucho porque se utilizan mucho los estudios con modelo a escala. También tiene que ver bastante con la ingeniería estructural, por eso mismo que decía, que el surgimiento prácticamente tiene que ver con la cuestión de las edificaciones, con los puentes, la dinámica de las estructuras, y también aparece la cuestión reglamentaria, es decir, la normativa que permite que esas grandes estructuras estén reglamentadas, y acá en la Argentina, en el año 82 surgió el Reglamento Argentino de Vientos, el SOC 102, que es un poco el que regula todas las construcciones civiles en relación al viento.
Ese reglamento ya fue revisado un par de veces, actualmente está en revisión, y eso tiene que ver con la evolución del conocimiento en el área justamente de ingeniería de viento y en el área de meteorología también. Eh, los estudios y aplicaciones que se pueden dar son muchos, pero lo primero que se tiene que hacer, sobre todo si se va a trabajar en la parte experimental, es la simulación de los vientos atmosféricos, ¿no? Entonces yo voy a mostrar alguna cosita que tiene que ver con eso, y después las aplicaciones tienen que ver con acciones estáticas del viento sobre estructura, con problemas dinámicos que pueden ser sobre puentes, sobre edificaciones, confort de peatones y vibraciones, que es algo que está en este momento bastante vigente. Eh, Alguna cuestión que tiene que ver con la dispersión atmosférica de contaminantes, con la erosión eólica, es decir, la parte ambiental. Interacción viento-lluvia, que también es un tópico que aparece dentro de la ingeniería de vientos, estudios sobre helipuertos, topografías complejas, aerogeneradores que ya mencioné, y también parques eólicos. Bueno, lo primero que voy a mostrarles son las características generales del túnel de viento que tenemos acá en la UNE. Se llama túnel de viento Yasek Oreiki, eso es un homenaje a quien fue el que diseñó el túnel. Es un túnel de circuito abierto y es un túnel de capa límite, que eso lo distingue de los túneles aeronáuticos. El hecho de que sea un túnel de capa límite, por un lado, tiene que ver con las características geométricas. Es un túnel que tiene una cámara de ensayo de casi 23 metros de longitud y una sección transversal de 2,4 metros de ancho por 1,8 metros de altura, y desarrolla velocidades de hasta 27 metros por segundo. Es un túnel que trabaja con un ventilador axial que aspira el aire, es decir, en la parte derecha, lo que se llama el convergente, ingresa el aire desde la velocidad cero, se acelera hasta las altas velocidades superiores a los 25 metros, y funciona por aspiración, con lo cual dentro de la cámara de ensayo tenemos presiones menores a la atmosférica, tenemos succiones, ¿no? Sobre el final tiene el sistema ventilador regulador que permite variar la velocidad y un difusor que optimiza el funcionamiento del túnel de viento. Ahí vemos en la fotografía, digamos, el convergente primero y después la cámara de ensayo que, como les dije, tiene casi 23 metros. Una cuestión muy importante dentro de este tipo de herramienta, que es el túnel de viento y de los laboratorios de aerodinámica, es la instrumentación. Es decir, se debe contar con instrumentos que permitan caracterizar la turbulencia, que permitan medir presiones no solo medias, sino presiones fluctuantes. Y bueno, nosotros en principio tenemos ese tipo de instrumento. Tenemos también sistemas para medir deformaciones, con lo cual construimos nuestras balanzas y después las instrumentamos. Tenemos un equipo de acelerometría que nos permite medir aceleraciones, por lo tanto caracterizar vibraciones de los elementos que componen los modelos. Pero lo que yo quiero resaltar en términos de instrumentación es que a fines del año pasado recibimos un sistema de medición de presiones que es seguramente único en el país. Tienen más de 1000 canales de medición, mide simultáneamente y mide, digamos, con una respuesta en frecuencia por canal muy alta, lo que lo hace, digamos, óptimo para el trabajo que nosotros hacemos. Y la verdad que bueno, fue un espaldarazo del programa Equipar Ciencia,
que, que nos permitió acceder a este tipo de instrumento y quedar muy bien posicionado en términos de instrumentación, que como yo le decía es básica para el tipo de trabajo que nosotros hacemos aquí en el túnel de viento. Bueno, yo le había comentado que lo primero que se hace es modelos a escala de los vientos de capa límite. Se llama eso simulación física de los vientos de capa límite. En general lo que se hace en los túneles, al menos en este tipo de túneles, es simular lo que se llama la capa límite en condición de estabilidad neutra. Eso es porque los vientos fuertes tienen esas características, es decir, reproducen la condición de estabilidad neutra en la atmósfera y también es lo que consideran la mayor parte de los reglamentos de viento y en particular nuestro reglamento SIRSOC 102 para el cálculo estructural, para la determinación de los coeficientes y como el propio reglamento sugiere que en casos particulares se hagan ensayos en túneles de viento, los estudios, esos estudios en túnel de viento se tienen que hacer a partir de la simulación del viento en estabilidad neutra. Nosotros usamos varios métodos, tenemos varios modelos reproducidos. En este caso yo estoy ilustrando un poquito con el método que se llama de Cunningham, que utiliza esos generadores elípticos que ustedes ven en las fotografías de la derecha, y la rugosidad superficial que permite completar la distribución de velocidad, las escalas de turbulencia, que son las que reproducen lo que pasa en la atmósfera para esa condición de viento fuerte, digamos, de viento de tormenta bien comportado que se llama. Lo que se hace para realmente caracterizar esas simulaciones, si bien los métodos ya están más o menos establecidos en función de las dimensiones de los túneles, es verificar eso haciendo comparaciones de lo que medimos en el túnel, es decir, de los perfiles que nosotros obtenemos en el túnel de viento, con los perfiles que se darían para cierto tipo de terreno en la atmósfera, ¿no? Eso se hace, bueno, adimensionalizando los valores y viendo que realmente sean comparables, es decir, que reproduzcan las situaciones que se dan en la atmósfera dentro del túnel a una escala muchísimo más pequeña, es decir, del orden del orden de escala de 1 en 200, 1 en 250 en nuestro túnel en particular. Y también la turbulencia se tiene que reproducir. Para eso se reproducen los perfiles de intensidad de turbulencia, que de por sí la intensidad de turbulencia es un parámetro adimensional, y también los espectros de turbulencia, para lo cual se usan espectros atmosféricos de diseño que también están expresados de manera adimensional. Los nuestros los adimensionalizamos y vemos que realmente los mismos sean compatibles. Bueno, la presentación esta está centrada en lo que es la transferencia tecnológica que nosotros venimos haciendo. Eso empezó allá por el año 97, es decir, un poco después de haberse inaugurado el túnel. El primer trabajo fue el análisis de una cubierta del estadio de Racing Club de Avellaneda. Un tiempo después se hizo un trabajo también para el completamiento de la Catedral de La Plata en Buenos Aires, y varios estudios que tienen que ver con polideportivos, un estudio que se hizo que tenía que ver con el uso de barreras cortavientos para una estación de servicio donde los problemas de viento eran muy graves, porque era una estación de Laca que estaba en Paso Jama.
Esos son los primeros estudios. Después un estudio que ahora les voy a mostrar un poquito, que se hizo para unas modificaciones en el aeropuerto de Ezeiza. Un estudio que se hizo en un complejo de 3 torres que se llama Maral Esplanada en Mar del Plata. Algunos estudios que se hicieron en Brasil a través de nuestros contactos con el laboratorio de aerodinámica de Porto Alegre. En fin, una serie de estudios de los cuales yo elegí 2 o 3 de ellos para ilustrar un poco el trabajo de ensayo y transferencia tecnológica a partir de esos ensayos. Eh, También se hicieron algunos estudios que tienen que ver con aprovechamientos solares localizados, aprovechamientos eólicos en la terraza de la Casa de Gobierno, acá en la Casa de Gobierno del Chaco, a través de un proyecto del Consejo Federal de Inversiones. Y otro estudio, que es el último que les dije que iba a mostrar, tiene que ver justamente con el análisis de cargas de viento sobre paneles solares, ¿no? Que se hizo a partir también de una solicitud de una empresa que se llama Jinko Internacional, que estaba instalando un parque solar en San Juan y que dio lugar a ese trabajo. Bueno, estos son más o menos los estudios. Hay un estudio también que se hizo en 2021 en Buenos Aires, en una torre que se llama Campos Sales, y también un estudio que se hizo en 2022 en un edificio que tengo entendido actualmente está construido en la costanera de Posadas. Y también se ensayaron aquí en el túnel 2 de los 3 edificios que están en la costanera sur, acá en Corrientes. Bueno, yo les dije que uno de los estudios que iba a mostrar era el del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y tiene que ver con el hecho de que es una estructura extremadamente baja, y eso para este tipo de estudios es un desafío porque tiene algunas complicaciones. Las variaciones de la velocidad en la parte baja hacen que los resultados sean muy sensibles a la construcción del modelo, a la ubicación de las tomas. Y bueno, para ese estudio que nos llevó bastante tiempo, se hizo en el año 2009. Lo que se hizo es construir un modelo 1 en 200, se instrumentó con el sistema de medición de presiones y bueno, se determinaron las cargas de viento para después aplicar, como les decía yo, el reglamento CIRSOC 102. En contraposición con ese tipo de estudio, de estructuras muy bajas, para una estructura de ese tipo, un modelo a escala 1 en 200 implica espesores o en este caso alturas de modelo que son del orden de los 2 a 3 centímetros, y también como había que instrumentar algunas pasarelas y puentes, eran de tamaño extremadamente pequeño, así que el modelado fue bastante delicado. El otro estudio que les quería mostrar es el estudio de un edificio que se llama Infinity Coast, que está en Camboriú. El estudio nosotros lo hicimos en 2013, justamente a partir de los contactos con la gente de Porto Alegre, de Brasil. Es un edificio que a escala real tiene 240 metros. Hubo que hacerlo a escala 1 en 400, hubo que utilizar un montón de puntos de medición. En esta fotito que está en el medio se ven los agujeritos, digamos, que son las tomas de presión que están distribuidos por la superficie de todo el modelo.
y a la izquierda se ven las mangueritas que son las que conectan esas tomas de presión con los transductores, ¿no? 500 puntos de medición para ese momento a nosotros nos representaba que teníamos que hacer el estudio por etapa, es decir, teníamos que ir midiendo por zonas y repitiendo los ensayos porque no podíamos instrumentar todos los puntos de una sola vez. Tenía que ver con las limitaciones en cuanto a la cantidad de canales de medición de presión. La otra cuestión por la cual les quería mostrar este estudio es porque fue el primer modelo que nosotros ensayamos a partir de la impresión 3D. Y el modelo fue realizado en Brasil. Se lo trajo para acá, se hizo todo el montaje del sistema de medición de presiones y, pero la construcción fue hecha en Brasil. Otras de las cuestiones que son para resaltar tienen que ver con que en Camboriú, donde está el edificio, es una zona que tiene un entorno urbano muy complejo, es decir, muchos edificios alrededor de ese que en ese momento ya se estaba construyendo, lo cual hace que el modelo tenga que representar todos esos edificios vecinos y por otro lado una topografía muy próxima que también había que representarla. Para nosotros eso fue todo como una primera vez, porque los modelos que se habían ensayado hasta ese momento generalmente se ensayaban sobre superficies planas, cuanto mucho había que reproducir los edificios vecinos, pero no la topografía. Así que bueno, ese estudio fue también un estudio que fue un aprendizaje bastante importante. Otro estudio que es un poco más reciente es el que les mencioné que se hizo para un edificio en la costanera de la ciudad de Posadas. ¿Por qué les quería mostrar este edificio? Por las características geométricas que tiene, que son extremadamente particulares. Ustedes ven que la altura no es tanta, son 76 metros, es decir, acá en resistencia, en corriente, tenemos edificios que superan esa altura, pero las características geométricas hacen que sea muy difícil eh, resolver lo que es el cálculo estructural de los revestimientos, el cálculo estructural y la verificación de los revestimientos, justamente por el hecho de que es muy difícil que el reglamento permita calcular las cargas para una estructura tan compleja, digamos, tan particular. Además de la forma, una planta triangular, presentaba una nave inferior que encima tiene una estructura, pero el revestimiento es vidriado, que es muy difícil de predecir las cargas si uno no hace un ensayo o alguna simulación numérica. Simulación numérica todavía es bastante difícil hacer para ese tipo de estructura, ¿no? Así que bueno, se hizo el estudio con un modelo a escala, también uno en 250. Eso que estamos viendo ahora son las fotos de arriba, son las fotos del modelo ya montado en la cámara de ensayo del túnel, y abajo un par de fotografías más en detalle del modelo. En este caso no fue necesario tantos puntos de medición como en el edificio más alto anterior, pero se usaron más o menos 250 puntos distribuidos sobre toda la superficie. Aprovecho para mostrar, digamos,
ilustrar un poco cómo se indican los valores de los coeficientes de presión. A la izquierda en esta figura tenemos una fachada que nosotros le denominamos cara 1, que está frontal a la dirección de viento, que en ese caso es 45 grados, y por lo tanto los coeficientes de presión son positivos, algunos son próximos al valor 1, normalmente es el máximo que se obtiene cuando se tienen superficies frontales al viento. Y a la derecha tenemos lo que pasa para la dirección de 135, que es una dirección prácticamente lateral a la fachada, y ahí aparecen succiones que son del orden de -1 aproximadamente. Esto solamente para ilustrar que lo que en realidad se hace es, se analizan las situaciones de carga más desfavorables, tanto en el sentido de la distribución de las presiones como también de las fuerzas globales que generan estas presiones. Es decir, para eso hay que hacer todo un trabajo de integración de las presiones, determinar lo que se llama coeficiente de fuerzas globales y determinar cuál es la situación más desfavorable para hacer la verificación estructural justamente a través del reglamento SIGSOC 102. Y finalmente el caso que les quería ilustrar, que un poco se ensambla con lo que viene ahora de Cáceres, que tiene que ver con un parque fotovoltaico en Cordillera Solar, se llama, que está en el departamento de Iglesia, en San Juan. Es un poco el contexto es que hay un desarrollo de grandes parques solares, si bien principalmente la región más propicia es el NOA y la provincia de San Juan en particular. Ya vemos que aquí en la provincia de Chaco, Corrientes, se están desarrollando parques relativamente grandes. Otra cuestión que tiene que ver en particular con este proyecto son las condiciones meteorológicas, en particular el viento sonda, que es un viento que tiene características particulares y que se da generalmente en ciertas épocas, pero que suelen ser vientos muy fuertes, ¿no? Y lo que pasó en este caso es que justamente en el momento del montaje del parque ocurrió un evento de viento sonda en agosto del 2018 y un poco a raíz de eso nosotros habíamos tenido contacto con la empresa que inicialmente estaba trabajando no en este parque, sino que estaba estudiando el asunto, pero se topaba con el problema de que el reglamento SIRSOC 102 no tiene en cuenta específicamente este tipo de estructura como puede ser los paneles solares, ¿no? Así que bueno, a raíz de eso es que surge esta posibilidad y el evento es un poco como el que termina de decidirlos de hacer el estudio. El estudio se hizo en el túnel de viento a partir de dos modelos, un panel aislado a escala 1:10 y un sector del parque donde se trató de evaluar los efectos de interferencia entre los distintos paneles. El estudio, de alguna manera, permitió determinar cuáles eran las situaciones de carga más desfavorables y a partir de los resultados que se obtuvieron en el túnel de viento, se aplicaron las cargas o las acciones de viento a través de modelos numéricos que representaban la estructura de los trackers, que son las estructuras que sostienen los paneles, y
y se hizo una verificación estructural de eso. El estudio, a medida que nosotros fuimos avanzando, el estudio fue bastante largo, a medida que nosotros fuimos avanzando, pudimos ver que no había prácticamente nada hecho, sobre todo aquí en Sudamérica en general, no había ningún estudio de este tipo, así que, digamos, surgió la posibilidad de hacer una publicación que finalmente salió en una revista bastante importante, que es el Solar Energy, y bueno, digamos que para nosotros no es la primera vez que a partir de un trabajo conseguimos una publicación, pero bueno, fue digamos, una especie de premio esto también, ¿no? Así que bueno, y con esto yo cerraría lo que tiene que ver con aerodinámica para pasar al siguiente tema, ¿no? Les agradezco, no sé si me pasé un poco con el tiempo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Sí, venimos, pero ya corriéndonos desde el inicio un poquito y entendemos, pero bueno, realmente los felicitamos por el tipo de trabajo que hacen. Sabemos que es muy original. No sé cuántos túneles de viento hay en Latinoamérica, si tenés idea, En, pero en Latinoamérica, hasta donde yo sé, la cosa está medio concentrada en Uruguay, mm, Brasil y Argentina. En y Argentina. Argentina de este tipo tenemos solamente dos, uno en La Ujú, Plata y el otro, el nuestro acá. ajá, En Uruguay hay uno, en la Universidad de la República, en Brasil hay varios, es decir, ujú, de capa límite hay uno en Porto Alegre, hay uno en San Pablo, pero digamos, son contados los túneles y mm, después creo que hay ahora uno en México, ¿no? está Pero bien. no hay mucho Bueno, gente que se... felicitaciones entonces, porque realmente muy valioso. Muchísimas gracias.